¿Alguno puede tomar la palabra para orar e iniciar antes con una oración? Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Gracioso Padre Celestial, I thank you each day for these people, te doy gracias cada día por esta gente, for this city, Santa Marta. por esta ciudad de Santa Marta. I'm just so grateful for being here today. Te doy tanto gracias, Señor, por poder estar aquí hoy, And all the Christian brothers and sisters that I have here. y todos los hermanos y hermanas que tengo aquí. Be with us now in Christ's name, amen. Esté con nosotros ahora por tu Espíritu, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Tengo aquí una pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿cuál es la forma más adecuada para hacer que lleguen más personas al Evangelio y no se retiren? Repito la pregunta por si quedan dudas. ¿Cuál es la forma más adecuada para hacer que lleguen más personas al Evangelio y no se retiren? Pastor Jaime Leal. Bueno, conforme a las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos que el evangelismo es obra de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que rogar a nuestro Padre Celestial, a Dios, por aquellas personas que vamos a predicar. Alguien dijo una vez como que lo ponemos en hervor, a hervir, quiere decir que oramos por las personas. Por eso debemos tener como un comité de oración o nosotros mismos en nuestra forma cuando vamos aún a predicar, estamos orando. Entonces debemos primero orar. La oración es una clave fundamental en la evangelización. Creemos que los elegidos están, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces de tal manera la oración es fundamental y la perseverancia, eso va a ocurrir también en ese grado de oración que tengamos aquellos que estamos haciendo la obra de evangelización. Amén. Tengo aquí otra pregunta acerca del Evangelio de la Prosperidad. Pastor Bruce tiene Solo algo. quería añadir que, como dice en Filipenses 1:6, que lo que Dios comenzó va a terminar y va a perseverar, porque Dios persevera con nosotros. Entonces, Él promete siempre estar con nosotros. Entonces, si verdaderamente una persona es convertido, no va a rechazar al Evangelio y regresar de eso. Amén. Sí. Amén, así es. La pregunta siguiente tiene que ver con el Evangelio de la Prosperidad. No sé si está familiarizado con eso. Dice, el Evangelio de la Prosperidad, ¿de qué forma no bíblica viene transmitiendo un mensaje errado a la iglesia actual? Repito, el Evangelio de la Prosperidad, ¿de qué forma no bíblica viene transmitiendo un mensaje errado a la iglesia actual? Nuevamente, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, dice, el Evangelio de la Prosperidad, ¿de qué forma no bíblica viene transmitiendo un mensaje errado a la iglesia actual? Buenos días para todos. Cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad, pues todos conocemos
es aquella tendencia de algunas iglesias de pensar o proponer que si somos hijos de Dios, debemos ser prósperos. Una persona, un creyente que no es próspero es porque algunos de ellos piensan que no puede ser hijo de Dios. Entonces, realmente si miramos las Escrituras, eso es una contradicción. El Evangelio o la salvación, principalmente hablando de la salvación, que es a través del Evangelio, es de pura gracia. El Evangelio es un regalo de Dios. El Evangelio no depende de nuestras obras. Ahora, como hablaba el pastor Edison Flores al comienzo, que el Evangelio se manifiesta de dos formas, y es una para los no creyentes, para la salvación, que es predicar el Evangelio de Cristo para ser salvos, y otra, el evangelio a los creyentes, que es para la santificación. Entonces nosotros los creyentes sabemos que el Evangelio de Cristo, el Evangelio que encontramos revelado en su palabra, ha sido dado a nosotros para ser santos, y quiere decir que ya somos salvos. El hecho de que podamos algunos vivir en riqueza u otros en pobreza, eso no significa que no haya llegado a los que no tienen riqueza, no haya llegado el Evangelio. Lo que significa es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, así viviremos. Pero somos ricos en Cristo, somos ricos en Cristo. El hecho de tener a Cristo, el hecho de tener la salvación, el hecho de haber sido tenidos en cuenta antes de la fundación del mundo para llevar nuestros nombres en la cruz del Calvario para salvarnos, es el hecho más grande, la riqueza más grande que hemos recibido nosotros, sus hijos. Amén. Quiero añadir algunas cosas. Vemos que Pablo escribe a los filipenses hablando de cómo ellos dieron abundantemente para apoyar a él de su pobreza, y a los corintios también le habla de la pobreza. Los primeros cristianos, la mayoría fueron pobres, y Dios tiene una compasión para los pobres. Cristo fue predicando el Evangelio a los pobres, a los ricos también, pero es para todos, y no es que hay solo vemos las bendiciones de Dios en una manera física y con cosas materiales. Ahora, sí, Dios da prosperidad en las cosas materiales en una manera. Es que cuando cambiamos nuestra vida de manera de vivir, en que no estamos gastando nuestro dinero en alcohol, drogas y entretenimiento y cosas que son del mundo, y no estamos viviendo una vida en deuda, entonces Dios nos da más prosperidad. Y entonces vemos que y también cuando tenemos diferentes metas, y ahora vemos que es bueno educarnos. Entonces, así con más educación recibimos mejor sueldo. Entonces, de esa manera hay prosperidad. Entonces, yo he visto muchas veces que especialmente la segunda generación de cristianos, sus hijos que reciben buena educación, se prosperan. Entonces, de esa manera Dios da prosperidad, pero no es porque tiene más profundo fe, más fe, o es mejor cristiano porque es rico. No, puede ser muy humilde y pobre y tener grande fe.
y hasta las personas que tienen más fe muchas veces son los más pobres, porque ellos tienen que depender de Dios solo y no en las cosas materiales que ya tienen. Ahora, entonces, de esa manera son más bendecidos porque tienen más fe. Ahora, en cuanto a este evangelio de prosperidad, también vemos que usan muchos versículos de la Biblia fuera de contexto, mal interpretado. Y entonces tienen un diferente evangelio. Solamente quería recordar un texto en Romanos capítulo 14. Dice que el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, si notamos ahí un contraste entre lo material y lo espiritual, ¿verdad? Y lo que enseña la teología de la prosperidad es una vida centrada en las riquezas. Pero el Evangelio no presenta eso. El Evangelio presenta una vida centrada en el Señor Jesucristo, es decir, una vida espiritual. Entonces, solamente... Algo que es que hay una contraparte siempre porque se dan las cosas. Y el Vaticano II, en una encíclica, dio una declaración con Juan Pablo II donde dijo que Cristo hizo opción por los pobres, y eso para América Latina nos llenó a todos y muchas iglesias, exclusivamente la Iglesia Católica Romana. Entonces esa opción por los pobres dio una cantidad de teólogos, se llamaban teólogos de liberación. Esos teólogos de liberación impartieron unas enseñanzas tomando las escrituras y haciendo referencia a un evangelio por el pobre, desde el pobre y con el pobre, en contra a las riquezas del Vaticano y a las riquezas de muchas iglesias. Entonces, cuando nosotros notamos esta opción por el pobre o la teología de la propiedad, opción por el rico, estamos totalmente predicando un evangelio diferente, como dice en Gálatas, un evangelio diferente. Entonces, el evangelio no es de pobre ni es de rico. De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el evangelio es para los creyentes, para los que creen en Cristo, y no porque tú tengas o no tengas. No consiste, como dijo el pastor Edinson, ni en comida ni en bebida. Los gentiles buscan estas cosas. Entonces hay muchos paganos convertidos en el sentido de teología de prosperidad o teología de la pobreza. Ok. Siguiente pregunta. Creo que quedó bastante claro y explicado el punto del Evangelio de la prosperidad. Siguiente pregunta. ¿Se necesita estar preparado para evangelizar? ¿Y qué se puede hacer para evangelizar? Bueno, el pastor Bruce McDowell nos recordó un texto que está en Pedro, donde dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza. Entonces necesitamos estar preparados. Y bueno, no quiero recordar nuevamente la charla del pastor, pero él nos hablaba de que necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que estar preparados para presentar defensa de la fe cristiana. ¿Y lo otro? ¿Qué se puede hacer para evangelizar? ¿Y qué se puede hacer? Evangelizar. ¿Qué se puede hacer? Comunicar las verdades de Dios. Pedro dijo que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes, ¿verdad?, de Él. Entonces, alguien que ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz está llamado a proclamar la palabra. Amén. Y la pregunta, la segunda pregunta de esa misma pregunta, ¿qué se necesita para evangelizar? Bueno, lo primero que se necesita es ser creyente,
y ser dependientes de Cristo. Un cristiano no solamente evangeliza con la palabra, principalmente evangeliza con la vida. Nuestro testimonio es la mayor autoridad para evangelizar. Entonces, es vivir de acuerdo a los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Alguien más? ¿Ya? Tengo dos preguntas acá. La primera dice, ¿se puede considerar que alguien es cristiano si no comparte su fe? Bueno, uno de las evidencias de que en verdad tenemos fe es que tenemos un testimonio cristiano. Y ese testimonio debe ser de varias formas. Uno es la manera de vivir, eso es parte de tu testimonio. Si estás obedeciendo los mandamientos de Cristo. El que no obedece, como leímos esta mañana en 1 Juan 2, el que no guarda los mandamientos de Cristo no es cristiano. Y uno de los mandamientos es también de compartir nuestra fe. Sí, hay cristianos que son muy débiles, no conocen bien la fe, y necesitan más ayuda, más ánimo, impulso para compartir su fe. Algunos tienen miedo o no conocen bien la fe, no saben cómo responder. No es que no son cristianos, pero necesitan ayuda. Entonces, a veces es difícil para nosotros hacer un juicio sobre las personas. Solo Dios sabe el corazón y puede definir si realmente una persona es cristiana o no. Pero nosotros tenemos el testimonio público de si dicen que creen en Cristo y si viven la fe, así podemos determinarlo. Y la segunda pregunta que hace la misma persona ¿es la predicación del Evangelio suficiente para salvación? Bueno, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de cómo estos creyentes fueron trasladados de ser siervos y ser ídolos, de ser siervos del pecado y seguir a los ídolos, ahora convertirse a personas cristianas. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de nosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí de que los creyentes de Tesalónica recibieron el Evangelio y el Evangelio obró poderosamente en sus vidas, de tal forma que ellos se convirtieron en ser imitadores de Cristo, pero también se convirtieron en personas ejemplares. Entonces, ¿es el Evangelio suficiente, es la palabra de Dios suficiente para que una persona llegue a la fe? Creemos que sí. De hecho, una de las declaraciones de la Reforma Protestante fue la solo escritura, y el pastor Bruce nos decía ahorita, refiriéndonos al pasaje que está en Corintios, que al Señor le plació salvar al hombre
por medio de la locura de la predicación. Entonces la gente va a ser convertida, va a ser transformada por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es que necesitamos predicar la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Entonces la predicación obra poderosamente y es suficiente para que el hombre venga a la fe cristiana. Algo importante que me llega a la mente y al corazón es que hay dos maneras, hay dos revelaciones. Una revelación que es la revelación natural. En el Salmo 8 dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, digo, cuán grande es Dios. Esa es la revelación natural. Dios se ha revelado y por lo cual en Romano dice que no tienen excusa. No hay excusa porque Dios se ha hecho manifiesto, se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado a conocer. Sin embargo, hay una revelación que es especial, que es las Sagradas Escrituras. Hay personas que en algunos países no han tenido la Biblia, la revelación especial, pero han tenido la revelación natural. Y a algunas personas Dios se le ha mostrado en una manera sobrenatural y no podemos cuestionar lo que Dios ha hecho, donde ninguna persona ha llevado un texto bíblico, pero Dios en su soberanía se ha dado a conocer y se hace por la revelación especial, pero también se puede hacer por la revelación natural, pero entendemos que solo a través de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha dado es el fundamento para que nosotros como creyentes mostremos el Evangelio de Jesucristo. Quisiera de pronto en esa parte, podemos decir que providencialmente Dios puede misteriosamente, ¿verdad?, obrar, pero la norma, ¿cuál es? La predicación de la palabra de Dios. Eso es lo normativo. Ese es como aquel, y permítame dar este ejemplo, ese es como la muchacha que está enamorada, ¿verdad?, de un muchacho que no es cristiano, y ella dice, pero es que yo lo amo y ese es el hombre que Dios me ha dado. Pero la Biblia dice que no nos unamos con los incrédulos, ¿verdad? Pero ella dice, Dios lo va a cambiar, lo va a transformar, y comienza a colocar ejemplos de personas que no, pero mira, fulanita que se casó con alguien que no era cristiano y ahora él es cristiano. O sea, eso ocurrió o puede ocurrir de una manera providencial dentro de la soberanía de Dios, pero ¿cuál es la norma? Lo que Dios dice es, no te unas con los incrédulos. Es decir, o sea, la palabra de Dios nos marca a nosotros cuál es nuestra ruta. La Biblia nos habla a nosotros de quién es Dios y cómo nosotros debemos de creer. Entonces debemos de mirar lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿No? La siguiente pregunta dice, ¿cómo mantener la centralidad del Evangelio en el ministerio? ¿Cómo mantener la centralidad del Evangelio en el ministerio? En el ministerio podemos ser distraídos por muchas cosas buenas que podemos hacer. Podemos hacer mucho para ayudar a los necesitados, que es bueno, pero para hacerlo sin hacerlo también con el Evangelio, viene a ser solo buenas obras, pero no cambia la vida a la persona en manera espiritual. Y el mundo hace las buenas obras y ellos dan miles de dólares y pesos hacia las buenas obras, pero la iglesia es distinto y entonces en cualquier cosa que hacemos debe ser hecho en el nombre de Cristo y con en alguna manera presentar el Evangelio en lo que estamos haciendo. También nuestra forma de vida es un testimonio, pero también uno puede
si nunca dice que sos cristiano, solo vives una vida muy buena, van a creer que es posible vivir una buena vida sin Cristo. Y hay personas que por apariencia lo hacen. Hay personas que no son cristianos que viven mejor que los que dicen que son cristianos. ¿Y qué decimos de eso? Entonces, tenemos que cuidarnos nuestra forma de vida, pero siempre tener el Evangelio centro. Ahora, en la predicación también podemos hablar de muchas cosas. Y hay muchos predicadores que hablan de la prosperidad o de psicología o de la política o de cómo podemos cambiar nuestra sociedad. Y de un parte algunas de estas cosas no están mal en sí, pero puede ser que no hay evangelio ahí. Y en muchas iglesias es así, no hay evangelio, no hay nada espiritual que cambia la vida y nos da el mensaje de salvación. Y entonces tenemos que tener cuidado de eso, estar siempre centrado en la Biblia y ver a Cristo en toda la Biblia, en todas partes del Antiguo Testamento también. Vemos que en tipos y en símbolo y en la historia de las personas del Antiguo Testamento, que cómo nos hace mirar al futuro del Mesías que viene, de Cristo. ¿Alguien más? ¿No? Pues la siguiente pregunta tiene que ver en algo con la penúltima pregunta que contestaron. Dice, ¿es el Evangelio el único medio por el cual el hombre puede ser salvo? Okay, you want to answer? I think that might be an easy one, because there is Eso es uno fácil. no other name under heaven and earth No hay otro nombre bajo el cielo por medio de que podemos ser salvos, that is given. Que no fue dado. Because there is only one intercessor between God and man, that Hay is Jesus solo Christ. un intermedio entre Dios y el hombre, quien es el hombre Jesucristo. Estos son versículos de la Biblia. Hechos 4:12 y 1 Timoteo 2:15, creo. Y también Juan 14:6, cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Anything else? That's it. Bastante claro. Gracias, hermano Frank. Siguiente pregunta. Está buena. ¿Qué diferencia hay entre practicar el pecado y ser pecador? Creo que lo habló el pastor Edinson. ¿Qué diferencia hay entre practicar el pecado y ser pecador? Bueno, tanto el cristiano como el no creyente somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero hay una diferencia. Los que somos creyentes tenemos de parte de Dios, también tenemos el Espíritu Santo y podemos arrepentirnos de nuestros pecados y no vivimos esclavos del pecado, no practicamos el pecado, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia bien grande. Todos somos pecadores, porque a veces la gente dice, no, todos somos pecadores para justificar sus faltas. Pero hay una gran diferencia. Todos somos pecadores, pero no todos están esclavos del pecado. Es decir, hay personas que se deleitan en pecar, aman el pecar, aman lo que hacen. Pero el creyente, si es verdaderamente un creyente como David, que cayó en pecados graves
Y ustedes ven que el Salmo 51 es resultado de esa contrición, es decir, esa convicción que él tenía de que le había fallado a Dios, de tal manera que él dice: Señor, yo he pecado contra ti, yo he hecho lo malo. Pero en su oración y su clamor él decía: Señor, renuévame, límpiame más y más de mi maldad. Es decir, él sentía dolor por su pecado, él se había arrepentido de su pecado y estaba pidiendo limpieza, es decir, santificación cada día para su vida. Entonces hay una gran diferencia entre ser un pecador y practicar el pecado. La misma persona pregunta: ¿un cristiano no preparado espiritual y mentalmente puede evangelizar? Hay muchos textos bíblicos con referente a la pregunta que se han hecho que son similares, pero cuando hablamos de una persona que ha sido convertida, una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, una persona que persevera, porque los que son de Cristo perseveran, los que no son, dice, estuvieron, pero no son, estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Y un árbol bueno, un árbol de Cristo da fruto, pero un cristiano que no está perseverando y vive su vida, tuvimos un ejemplo de un joven que consumía droga y cantaba canciones cristianas y todo lo hacía de esa manera, más bien daba mal testimonio. Entonces debemos ser personas que lo que decimos y lo que hacemos debe tener bastante unidad. San Agustín dijo en una forma que si nosotros predicáramos todos los días y si fuese posible abriéramos nuestra boca, o sea que nuestro testimonio es fundamental. No puedo vivir como un hijo del diablo hablando a la gente de Dios. Sí. Y la misma persona hace una tercera pregunta, dice: ¿la efectividad del evangelio está en el método o en la palabra de Dios? El poder de Dios es por su palabra, pero también el método puede afectar la eficacia de cómo comunicamos esa palabra. Entonces debemos usar métodos que son eficaces, especialmente para el contexto en que estamos proclamando el Evangelio. Y entonces, por ejemplo, usar unos versículos o pasajes que son adecuados para el contexto a la persona de que estamos hablando y que llega a su situación en la vida. El método de evangelizar va a ser diferente para un futbolista que un científico o algo así, diferentes cosas de qué hablar que le llega a la persona. Bueno, pienso que de pronto a veces hay que tener cuidado en el sentido de que vivimos en un contexto donde siempre se está tratando de presentar métodos, pero son métodos alejados de los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno escucha personas, dicen, no, tenemos que predicar el evangelio, vamos a usar el método, por ejemplo, que cada uno, no sabemos cómo lo va a hacer, pero que cada uno tiene que tener 15 discípulos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera y copian quizás el método de alguien o como algunos llaman la visión de alguien.
el apóstol Pablo dijo: yo no me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Es decir, voy a predicar el Evangelio. Ahora, lo que el pastor Bruce nos ayuda también en la parte de él como misionero, que siempre nos ha enseñado que debemos tener en cuenta la contextualización. O sea, debemos tener claro el Evangelio, predicar la centralidad del Evangelio, pero contextualizando. Si alguien es futbolista, quizás le va a quedar más fácil de llegar a una persona que hace parte de su equipo, que es amigo, conoce del deporte, entrando por ahí, ¿verdad? Pero presentando el Evangelio, no usando una estrategia quizás ajena a los principios bíblicos. Sí. Esta pregunta a mí me gusta. ¿El Evangelio debe ir acompañado de las mismas señales y milagros que hicieron los apóstoles en la actualidad? Vemos que como el Evangelio primero comenzó, Dios dio grandes señales y milagros para que el Evangelio sea confirmado en esa primera generación, como lo hizo Cristo también. Dios todavía hace milagros hoy día y hasta muchas personas han recibido sueños y visiones de Cristo que le ha ayudado para ir a un cristiano para oír el Evangelio o encontrar una Biblia para leerlo, para así saber del Evangelio. Pero el visión o sueño no en sí es suficiente para que vengan a Cristo, pero necesitan entender el Evangelio total. Y por eso necesita todavía la palabra de Dios. Ahora, hoy día tenemos el Nuevo Testamento ya completo, como Jesús prometió a sus apóstoles. Especialmente vemos en Juan 14, 16, que le iba a recordar lo que Él enseñó para poder así pasarlo a las futuras generaciones. Y así tenemos escrito lo que Dios por medio de Cristo reveló al apóstol Pablo, que vino a él en una manera especial para recibir el Evangelio que pasó a nosotros. Entonces, el Evangelio es el centro de todo lo que Dios nos ha dado para entender a quién Él es y lo que Él ha hecho para nosotros por medio de Cristo en su muerte y resurrección, que es al centro del Evangelio. Entonces, los milagros en sí no salvan a nadie, pero sí pueden ser una demostración de la obra de Dios. El más grande milagro hoy es la salvación de un pecador. Eso es el milagro. Y las otras clases de milagros son gran cosa, pero no tan grande como la salvación. Y no tenemos que estar buscando a milagros de sanación o de que Dios nos va a dar algo que necesitamos, algo así. Sí, Dios puede hacer eso, pero muchas veces también no contesta esa oración de manera que esperábamos. Pero todavía podemos tener fe en que Dios está con nosotros, que Él es todopoderoso y todavía nos va a usar y
tiene su propósito por no contestar de la manera que nosotros pensábamos o queríamos, pero sí, últimamente Dios es glorificado y Él respuesta a nuestras oraciones puede ser que en unos años en el futuro se ha contestado nuestra oración. Bueno, puede surgir también una pregunta frente a esto, porque creemos que cuando Cristo estuvo, aún los apóstoles, todo el pueblo fue sano, y no es así. El hecho de que prediquemos el Evangelio no quiere decir que toda la gente tiene que ser sana físicamente. El mayor milagro es la salvación. Pero tenemos la idea, algunas personas que, por ejemplo, no tienes que ir donde el médico, Dios te sana. ¿Para qué el psiquiatra? ¿Para qué tal? Yo no soy una gallina para tomar medicina. Yo no necesito esas cosas. Y a veces tenemos tantas ideas y tenemos declaraciones. Declaramos que yo no estoy enfermo. Declaramos cosas y decimos cosas de ese tipo. Y entonces transgiversamos. Nosotros sabemos que Dios obra porque Él es soberano. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él puede hacer lo que, para entender un poco, lo que le dé la gana. Sencillamente somos servidores de Él, y si Dios le place sanar a alguien, Él lo hace, no somos nosotros. Aún, como dice, sabemos, no era la sombra de Pedro, ¿cierto? Era el poder de Dios. Y siempre tenemos que tener en cuenta que es Dios que hace la obra, no nosotros que queremos poner manos y declarar a la gente sano, y la gente sigue enferma y se muere, declarando falsos milagros. Sí. Hay dos preguntas aquí a continuación. Yo voy a tratar de hacer una sola para que se dé la respuesta que es. Sí, ya se está acabando el tiempo y quedan bastantes preguntas. Vamos a ser un poco más breves en las respuestas. Dice la pregunta: ¿cómo se da la santificación progresiva en el ser humano y si el hombre tiene participación en esta santificación progresiva? Bueno, este asunto es, creo que compete a todos nosotros que somos creyentes. La santificación es un proceso de toda la vida y vamos creciendo en santidad en la medida que nos alimentamos de Dios y su palabra. No solamente el alimento, no solamente en alimentarnos es pensar en nosotros, sino también el hecho de practicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a otros, de no quedarnos quietos, sino de ser servidores de Cristo. Eso permite que uno tenga la necesidad de alimentarse cada día más y aprender. Al aprender, al alimentarnos de la palabra, al estudiar la palabra, nosotros vamos creciendo en santidad. Nosotros vamos cada día, hay una transformación en nuestras vidas, de tal manera que ese viejo hombre va desapareciendo y el nuevo hombre cada día va siendo más evidente. Entonces, muchas personas empiezan a ver esos cambios y creo que esa es la realidad, la efectividad del Evangelio en nuestras vidas. Si una persona no muestra cambio en sus vidas, es dudoso de que realmente Cristo haya llegado a sus corazones. Entonces tiene que haber una evidencia. Y ese es un proceso de cambio permanentemente, transformación permanentemente. Pero esa transformación es producto de una constante disciplina de estudio de la palabra, de oración, de comunión con el Señor y también de comunión con nuestros hermanos. El hecho de compartir y convivir con otros, eso permite medir hasta qué grado nosotros hemos ido dejando al viejo hombre. Usted sabe que entre los cristianos pueden haber muchos conflictos y ahí el Señor nos está de alguna forma transformando, santificando en esa relación los unos con los otros. Hay un pasaje en la carta del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, y el apóstol Pablo presenta ahí la vida
antes de ser cristiano y la vida ahora en Cristo, ¿verdad? Y él dice, empezando el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Y hace una lista ahí, menciona una lista de pecados: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en el versículo 7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿Sí notan ustedes ahí? En los cuales vosotros también anduvisteis. O sea, estos eran creyentes que antes de ser cristianos, ¿cómo vivían? Vivían en fornicación, en impurezas, en pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Pero ahora el versículo 7 dice, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. Pero el versículo 12 del mismo texto dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si ven ustedes, antes cómo eran y ahora en siendo cristianos, estamos vestidos y estamos cada día más siendo transformados. Hacer morir lo terrenal significa decir al pecado no, someterse a Dios, a su palabra, resistir al diablo, y dice la Biblia, él huirá. Eso es. Algo que notamos dentro de la teología es la soberanía de Dios. Dios es soberano y el hombre es responsable. A veces y creemos que toda la soberanía de Dios para nosotros ser santos como Él es santo, y nos pide en esa forma, pero a veces creemos y dejamos nuestra responsabilidad, y el Señor nos manda desde el Antiguo al Nuevo Testamento a ser responsables. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en Timoteo dice, esfuérzate en la gracia que te ha sido dada. Somos escogidos, somos elegidos, pero también el Señor nos da esa responsabilidad a nosotros. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura, es muy conocido. Toda la Escritura como medio de gracia, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un medio de gracia que Dios nos ha dado es la Sagrada Escritura. Este libro nos santifica por la palabra que Él nos ha dado, nos va a limpiar. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, amados hermanos, ya el conversatorio era hasta las 12, se quedan varias preguntas y buenas preguntas se quedan en el tintero. Una especial. Bueno, hay 3 preguntas que de pronto yo saqué acá. Voy a coger de pronto esta, no sé. Dice, ¿cómo predicar el evangelio al mundo si en verdad Cristo no murió por todo el mundo? Y la complementa diciendo, y si murió por los escogidos, ¿cómo ser sincero para los que no lo son? No sé si me entiende un poco la pregunta. ¿Cómo predicar el evangelio al mundo si en verdad Cristo no murió por todo el mundo? Y si murió solo por los escogidos, ¿cómo ser sincero para los que no son escogidos? Sí, la oferta del Evangelio es para todo el mundo. Y Cristo nos manda a llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda persona. Entonces, la oferta del Evangelio es verdaderamente hecho para todos. Al mismo tiempo, es Dios que obra por medio de la predicación del Evangelio, que algunos van a creer y algunos van a rechazar el mensaje. Y nosotros no sabemos quiénes son, solo podemos dar la oferta del Evangelio y que Dios hace la obra para salvar a los que van a escuchar y responder.
Entonces es la soberanía de Dios que obra ahí. Hay un pasaje en Romanos capítulo 10, versículo 14, y el apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, ¿cómo la gente va a invocar al Señor diciendo que Él es el Salvador si ellos no han creído? Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? No han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a oír y va a ser transformada por el Evangelio si no hay mensajeros, heraldos que vayan y prediquen la palabra de Dios? Nosotros tenemos la responsabilidad nuevamente de predicar la palabra de Dios, y finalmente es Dios el que obra en los corazones de los santos. Ustedes han leído, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 48. Mire lo que dice. Los gentiles oyendo esto, ¿qué fue lo que escucharon ellos? El Evangelio. Se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? La gente escuchó el Evangelio, se regocijaron en el Evangelio, glorificaron la palabra, creyeron la palabra de Dios en ese momento. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, y al final es Dios el que va a obrar en los corazones de las personas para que la gente crea realmente la palabra de Dios. Hay una parábola muy reconocida que es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Da la apariencia que ese hombre sembraba como loco, pero sembraba. Tiraba la semilla, pero semilla cayó en un lugar, ¿cierto? 4 terrenos, dice la Biblia. Uno de piedras, pedregales, ¿cierto? Uno junto al camino, pero dice que había uno que era buena tierra. Y fue el único que dio fruto a 100 por uno. No estamos hablando de sembrar dinero, estamos hablando de sembrar la semilla del Evangelio. Cuando se siembra el Evangelio, solo en aquellos, y tengo que decirlo, solo en aquellos que han sido llamados, escogidos por Dios por obra del Espíritu Santo, darán frutos. Amén. Sí. Frank quiere decir algo además. When I first came here this week, someone asked me a question. Cuando primero vine aquí esta semana, alguien me preguntó una pregunta. Why do you do this? Why do you come to this country and ¿Por help? qué haces esto? ¿Por qué vienes aquí a Colombia? I told her that I'm compelled to do it as a Christian because Le dije que fue así un empuje de Dios para hacerlo, Jesus gave us a command to go tell the whole world. como un cristiano, porque Cristo nos dicho para ir a todo el mundo para predicar el Evangelio. But since I've been here this week, I've thought a little more. I want to expand on it. Desde que estoy aquí esta semana, he pensado más de esto y quiero expandir más en mi respuesta. In Nehemiah chapter 1, En Nehemías capítulo 1, verse 1 to 4. de 1 a 4, Do you want to read that? palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la providencia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. I heard it said
Tell me the depth of a Christian man's compassion, and I will tell you his usefulness. He oído dicho que dígame la profundidad de la compasión de un cristiano y te digo qué útil él tiene. Nehemiah was not a preacher, a priest, or a scribe. Nehemías no fue un predicador, ni un sacerdote, ni un escriba. He wasn't in any ministry. No estaba en ningún así ministerio. But one day he heard of the problems of the Jews in Jerusalem. Pero un día escuchó de los problemas de los judíos en Jerusalén. I tell you, brothers and sisters, Yo te digo, hermanos y hermanas, that we believers, we're in a lifeboat. nosotros como cristianos estamos en un bote de salvación, salvar, ¿cómo? Salvavidas, sí, bote de And salvavidas. those people in your lives, your neighbors, Y esas personas en tu vida, tus vecinos, maybe a brother, maybe a father, puede ser un hermano, tu padre, they're in sin, they're not getting it. están en el pecado, no entienden el evangelio. They are not your enemy. Ellos no son tus enemigos. You're in the lifeboat. They're out drowning in the water. Estás en el buque de salvavidas y ellos están ahogando. I've worked on my compassion for my fellow man. He trabajado en compasión para los hombres And I challenge this church and these people here for compassion. y you challenge them? Challenge them for compassion Te doy desafío para tener compasión for a lost and dying world. para un mundo que está perdido y está muriendo. So that's what I thought of this past week. Esto es de lo que estuve pensando esta semana pasada. Sí. Amén. Amados hermanos, me disculpo de antemano con los hermanos que no alcancé a leer la pregunta de ellos. El tiempo se nos fue bastante rápido, pero damos gracias al Señor. Amén. Y el micrófono quedó ¿dónde? Pastor Edinson, diríjanos en oración para despedir, por favor. Bendito Dios, gracias Señor, te damos por este tiempo que nos has permitido de estar juntos, Señor, escuchando de ti, de tu palabra, escuchando acerca de lo que es el Evangelio, escuchando, Señor, acerca de esta cultura de evangelización. Padre, ayúdanos a vivir una vida proclamando tu palabra, Señor. También te pedimos que la luz del Evangelio, Señor, alumbre nuestra mente, nuestro corazón y nos permita, Señor, seguir creciendo en ti, en tu palabra, y nos permita responder, Señor, a el Evangelio, Señor. Somos creyentes, ayúdanos a seguir avanzando, como dice tu palabra, que seamos renovados, Señor, conforme a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y solo para tu gloria y tu alabanza. Amén. Amén.